Hola chicos, buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la segunda parte del tema de cirugía general. Y vamos a hablar, la primera parte de la clase va a ser acerca de la patología de la vesícula y las vías biliares, ¿no? Un tema que preguntan bastante también acerca de la anatomía y de la patología de estas, ¿no? Los temas que vamos a hablar acá son la colelitiasis, la colecistitis aguda, la coledocolitiasis, la colangitis, quiste de colédoco también, que han sido preguntados, un tema que es el colangiocarcinoma y también el cáncer de vesícula biliar, ¿no? Hay que diferenciar algunos términos en este apartado, ¿no? Colelitiasis significa cálculos en la vesícula biliar y coledocolitiasis, cálculos a nivel del colédoco, ¿no? Algunas veces uno se confunde cuando escucha esos términos, ¿no? Pero hay que hacer el análisis respectivo y se van a dar cuenta, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hablar es acerca de la anatomía de la vía biliar. Nosotros acá tenemos un esquema en el cual nosotros vemos este conducto, que es el conducto hepático izquierdo, ¿verdad?, que se une a un conducto hepático derecho y dan un conducto hepático común, ¿no? El conducto hepático común continúa más o menos 2 a 3 centímetros y recibe lateralmente al conducto cístico, ¿no?, que es el conducto de drenaje de la vesícula biliar, ¿verdad? Entonces es importante hablar acerca de estos dos triángulos acá. Ustedes pueden ver acá que existe la forma de un triángulo grande, ¿ya?, que es el triángulo hepatocístico, que no se deben confundir con el triángulo de Calot, que es diferente, ¿ya? No es el mismo. No es que el triángulo hepatocístico se le llame triángulo de Calot, ¿ya? Y justamente lo más preguntado son los límites. Observemos, ¿cuáles son los límites del triángulo hepatocístico? Acá tenemos el conducto hepático común, el conducto cístico y por arriba tenemos el borde del hígado o el borde hepático, ¿no? Entonces, esos son los límites del triángulo hepatocístico. Y del triángulo de Calot, el límite que varía es el límite superior. Y acá la podemos ver. Tenemos medialmente hepático común, lateralmente el conducto cístico y superiormente a la arteria cística, ¿verdad? Ese es el triángulo de Calot y es importante que nosotros identifiquemos esto, sobre todo cuando uno realiza una colecistectomía laparoscópica, ¿no? Disecando el triángulo hepatocístico vamos a encontrar que en la parte media está la arteria cística, ¿no? Es la forma como se identifica. Y lo que deben recordar también acá es que la arteria cística es rama de la arteria hepática derecha, ¿no? Entonces, ese es en cuanto a la anatomía. Otro tema que quería hablarles acá es acerca de las variantes anatómicas de la desembocadura del conducto cístico. Observen, ya han preguntado una vez cuál es la variación más frecuente de la desembocadura del conducto cístico. Y observen, la más frecuente es que sea angular, ¿no? Como dice acá, tipo A, angular. En el 75% de los casos va a tener una desembocadura lateralmente y en forma angular. Pero la variante más frecuente es que el conducto cístico, observen, está paralelo, ¿verdad? Está paralelo al conducto colédoco. Y eso se da en un 20% de los casos aproximadamente. Otra variación es la que observamos acá y es la variación en espiral. Observemos que el conducto cístico es un cístico largo que pasa posteriormente al colédoco y desemboca en el lado izquierdo, ¿no? Es un tipo espiral, ¿ya? Entonces la variante más frecuente es que el conducto cístico sea paralelo, ¿ya? Observemos ahí, son otras variantes únicamente para remarcar de manera esquemática. Este es un dibujo, un esquema sacado del Scandalakis, ¿ya? Y solamente podemos observar acá para ver las imágenes. Acá vemos angular, ¿verdad? Perdón, el tipo A es el paralelo, ¿ya? Paralelo, observemos, paralelo. El tipo B, acá tenemos que es el espiral, ¿verdad? Anterior, espiral posterior, un cístico muy corto, ¿ya? Y otro tipo de variante es que también el cístico algunas veces desemboca directamente al duodeno,
¿Ya? Entonces por ahí si les preguntan, ¿puede haber una variante anatómica en la cual el conducto cístico desemboca en el duodeno? Sí, es verdad. ¿Ya? Entonces eso es en cuanto a la anatomía de esa zona, ¿no? Esa es una pregunta que vino ya en el ESALUD 2003 y se repetió en algunos exámenes de residencia, los límites del triángulo de Calot, ¿verdad? Vamos a ver, dice, el conducto está formado por el conducto cístico, hepático derecho y arteria hepática. No, ¿verdad? Tenemos otro, la arteria cística, el conducto cístico y el hígado. ¿Será verdad? No, ¿verdad? El otro te dice, la clave C, hepático común, hígado y vesícula biliar. Tampoco. La clave D dice conducto cístico lateralmente, el hepático común sería medialmente y por arriba sería la arteria cística, ¿verdad? Esa sería la clave correcta. Pongo esta pregunta para que ustedes ya tengan bien claro el concepto y diferencien estos dos tipos de triángulos. Otra pregunta dice, en la anomalía anatómica más común de los conductos biliares extrahepáticos, el conducto cístico está ausente. La variante anatómica más común. Puede haber agenesia, sí, seguramente en algunos casos, pero no es la variante más común. La clave B dice, se sitúa paralelo al colédoco y penetra cerca del duodeno. Paralelo. ¿Ya? Esa sería la correcta, ¿no? Porque hemos mencionado que la más frecuente es la angular, ¿verdad? Y la segunda variante es la paralelo, ¿no? La clave C dice, pasa delante del colédoco y entra por su lado izquierdo. Sí es una variante, pero es menos frecuente. La clave D, se introduce en el conducto hepático derecho. También se puede introducir, pero no es la más frecuente. Pasa por detrás del colédoco y entra por el lado izquierdo. Puede ser una variante, pero no es la anomalía anatómica más frecuente, ¿no? ¿Todos están de acuerdo hasta ahí? Estamos tratando de poner el tema, explicar y luego hacer una pregunta, más que todo es para interiorizar el concepto y ya no olvidarlo, ¿no? Entonces empezamos ya con las patologías, empezamos con la colelitiasis, ¿no? La colelitiasis es la presencia de cálculos a nivel de la vesícula biliar, ¿no? Coledocolitiasis a nivel de colédoco, así como la inflamación de la vesícula es la colecistitis aguda y la inflamación del colédoco es la colangitis, ¿verdad? Entonces vamos a ver todas esas patologías. Entonces acá vamos a ver los factores de riesgo, por qué se forman cálculos, ¿verdad? Está relacionado sobre todo con la ingesta alta en grasas, y existen 4 factores de riesgo clásicos que se conocen como los 4F, ¿verdad? Son los clásicos y que muchas veces lo han preguntado. Female, o sea que sea una mujer obesa, fat, que sea una mujer en edad fértil, y generalmente está entre los 40 y 50 años, ¿no? Esos son los factores de riesgo clásicos, las 4F, ¿ya? Pero aparte de ellos hay pacientes que tienen de repente una resección de intestino delgado, de ilion. ¿Por qué se forma este tipo de cálculos en estos pacientes que tienen resecciones? Porque al no reabsorber lo que son las sales biliares, se altera la circulación enterohepática y hace que la bilis se condense y pueda formar cálculos, ¿no? Lo mismo pasa en una enfermedad inflamatoria intestinal, acá como es, ¿verdad? No se olviden que en resección y en enfermedad inflamatoria intestinal pueden haber cálculos de vesícula biliar, ¿ya? Y también cálculos a nivel de riñón, cálculo renal. Otro, hipomotilidad vesicular, también es un factor de riesgo, ¿ya? Entonces, los cálculos más frecuentes son los que tienen un predominio de colesterol, ¿no? Son los cálculos generalmente mixtos y que tienen un predominio de colesterol, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver acá una ecografía, ¿verdad? Una ecografía de una vesícula en la cual vemos una pared, ¿verdad? Algo edematosa. Cuando sale así un color blanquecino, quiere decir que hay una pared algo edematosa, y la presencia de múltiples cálculos.
Y la imagen ecográfica característica, ¿verdad? Ustedes ya lo deben haber escuchado también, es que da acá una sombra, ¿verdad? Una sombra acústica posterior, ¿ya? O sea, la presencia de cálculos en la vesícula, en ecografía, una densidad hiperecogénica y una sombra acústica posterior. Pero ¿cuál es la forma de presentación más frecuente? Lo normal, que cuando uno tiene cálculos o cuando uno tiene también divertículos, por ejemplo, es que sean asintomáticos. Es lo más frecuente, que sean asintomáticos. Pero cuando da clínica, cuando se presenta a manera de un cólico vesicular, ¿no? Un cólico vesicular que es una litiasis sintomática, pero que no es complicada, ¿no? Para hacer el diagnóstico, lo habíamos visto en la imagen, el diagnóstico se hace por ecografía, ¿no? Ecografía o ultrasonografía, ¿no? Que es lo mismo. Y el tratamiento de elección en estos pacientes ya se ha demostrado, ya no es la colecistectomía abierta, sino es la colecistectomía laparoscópica, que es el tratamiento estándar, ¿no? Entonces vamos a ver la complicación más frecuente de una litiasis vesicular, que vendría a ser la colecistitis aguda. ¿Por qué se inflamaría la vesícula? ¿Verdad? Es lo que uno se pregunta. Porque entonces la fisiopatología nos lleva a hablar acá de las partes de la vesícula. La vesícula generalmente tiene tres partes bien marcadas. Uno que es el fondo, otro que es el cuerpo vesicular, y otro que es el cuello. Pero el cuello en su parte inferior tiene como una bolsa que se llama bacinete o bolsa de Hartmann, ¿ok? Y es ahí donde el cálculo, que quizás estuvo por acá, comió muchas grasas, empezó a contraer, avanzó, progresó y ¡plum!, se obstruye y se detiene en la bolsa de Hartmann o a la entrada del conducto cístico, ¿ok? Entonces, como el cálculo está acá en la zona del drenaje, ¿verdad? La vesícula se contrae, se inflama. Cuando se inflama produce líquido, ¿verdad? Produce líquido y la vesícula empieza a hincharse, como se dice, ¿no? Se hincha y la vesícula, cuando se distiende, duele y aparte tiene cólico, ¿no? Entonces el evento fisiopatológico inicial viene a ser la impactación del cálculo en el bacinete o bolsa de Hartmann o justo a la entrada del conducto cístico. ¿Ok? Entonces ahí empieza la colecistitis aguda. ¿Qué pasa entonces? Se acumula líquido, se distiende la vesícula, la pared se engruesa, ¿ok? Y cuando uno le palpa el hipocondrio derecho, le va a doler, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de colecistitis aguda son los cálculos en ella, ¿no? O sea, una colecistitis aguda calculosa. Pero también hay casos en que la vesícula se inflama, se distiende, su pared se inflama sin presencia de cálculo, que es lo que se llama la colecistitis aguda alitiásica, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué grupo de pacientes puede suceder esto? Generalmente son en pacientes que están en cuidados intensivos, que tienen un ayuno prolongado, ¿ya? Que han tenido unas quemaduras graves o que han tenido antecedentes de un politraumatismo grave, ¿okay? En ese grupo de pacientes puede haber una colecistitis alitiásica. Además, también en diabéticos, ¿verdad? Los diabéticos muchas veces hacen colecistitis aguda alitiásicas. Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer en base a la anamnesis, en base a la clínica y al laboratorio, y lo que han escuchado ya, el signo de Murphy, ¿no? Hay que buscar siempre el signo de Murphy en un paciente que tiene dolor en hipocondrio derecho. El signo de Murphy, no se equivoquen, no es cuando uno le palpa al paciente el hipocondrio derecho y le duele. Examine el signo de Murphy. A ver, señor, sí, tiene signo de Murphy, porque le palparon y le duele el hipocondrio derecho. Pero eso no es el signo de Murphy. El signo de Murphy, para que lo evalúen bien, tiene que ser el paciente que tome aire.
que tome aire, que suelte, y va a ver que el paciente no va a poder inspirar. Entonces, cuando uno pone la mano en el hipocondrio derecho, hace que inspire. Al hacer que inspire el paciente, el diafragma, ¿qué hace? Se desciende, ¿verdad? Porque el pulmón se infla, entonces el diafragma desciende, y entonces el paciente, usted va a ver que el paciente cesa la inspiración. Ese es el signo de Murphy. El cese de la inspiración cuando uno examina o palpa el hipocondrio derecho. ¿Ok? El signo de Murphy se define como el cese de la inspiración, ¿ya? No el dolor en el hipocondrio derecho. ¿Ya? Que lo tengan claro. El diagnóstico, como habíamos mencionado, viene a ser la ecografía, ¿verdad? Cuando no hay diagnóstico por ecografía, en algunos casos, en muy pocos casos, se pide gammagrafía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros diagnosticamos una colecistitis aguda? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Se opera? ¿No se opera? Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva eso. Las complicaciones, obviamente, son más frecuentes en pacientes que son ancianos o en pacientes que son diabéticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la bilis, que normalmente es estéril, que se está deteniendo ahí en la vesícula, se puede inflamar, se puede infectar, y entonces ocasiona más complicaciones, ¿no? Hay otro grupo de colecistitis que se conoce como la colecistitis enfisematosa, que, como su nombre lo dice, se produce por gérmenes que producen gérmenes productores de gas, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos colecistitis aguda? Eso ha sido siempre un problema, y ya en Tokio se reunieron en el 2013 y existen las guías de Tokio para el diagnóstico de colecistitis aguda, ¿no? El diagnóstico se hace en base a 3 criterios. Tiene que ver la presencia de signos y síntomas locales, o sea, hay que examinar bien el hipocondrio derecho, signos sistémicos y con imágenes. Entonces, signos locales, ¿qué tenemos que buscar? El signo de Murphy. ¿Ya? Buscar el signo de Murphy. Otro, palpar el hipocondrio derecho, ¿le duele o no le duele el hipocondrio derecho? O quizás cuando uno palpa puede encontrar una masa. Doctor, palpo una masa un poco sensible en el hipocondrio derecho. Entonces, también es un signo de colecistitis aguda como criterio, ¿sabes? Porque estos son criterios para diagnosticar colecistitis aguda. Dentro de otro grupo de criterios tenemos los signos sistémicos. Ahí hay que buscar la presencia de fiebre, si es que hay o no hay leucocitosis en nuestro paciente, y si es que la PCR está elevada o no. ¿Ok? Ahí tenemos 2 grupos de criterios: los síntomas locales, el otro grupo son los síntomas sistémicos, y el otro grupo de criterios son las imágenes. Entonces, las imágenes, lo primero que hay que hacer, una ecografía, ¿verdad? En la ecografía, ¿qué vamos a encontrar? Que la pared de la vesícula va a estar edematosa, que la vesícula va a estar distendida, o en algunos casos de repente hay presencia de líquido perivesicular, o en otros casos que la pared de la vesícula está con presencia de gas, una colecistitis enfisematosa, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo diagnosticamos colecistitis aguda? Todavía no entiendo, pueden decir algunos, ¿no? Entonces tenemos criterios locales, sistémicos y de imágenes. Si nosotros sumamos uno de cada uno, hacemos el diagnóstico de colecistitis aguda, según la guía, y si es que hay presencia de síntomas locales y síntomas sistémicos, pero no imágenes, no es una colecistitis aguda, sino vendría a ser un cólico vesicular. ¿Ya? Actualmente la guía lo diferencia así: si cumple esos 3 ítems, un criterio de cada ítem, es una colecistitis aguda. Si no, vendría a ser un cólico vesicular. Otra forma de diferenciar un cólico de una colecistitis es el tiempo de evolución, ¿verdad? El cólico generalmente dura 6 a 8 horas, y así es que dura más de 8 horas, el dolor en hipocondrio derecho viene a ser podría convertirse en una colecistitis aguda. Ya. Otro es el tipo de dolor. El cólico vesicular, como lo dice, es un dolor intermitente, pero en la colecistitis aguda el dolor tiende a ser más continuo. ¿Ya? Entonces, una vez que diagnosticamos colecistitis aguda, la guía la clasifica en
en leve, en moderada y en severa. ¿Ya? Solamente para que la tengan presente, que es la guía actual. ¿Ya? Cuando es una colecistitis aguda severa, lo que uno se imagina, ¿no? Cuando hay fallo de algún órgano, o hay fallo cardiovascular, o hay fallo neurológico, o hay fallo respiratorio, etcétera, cualquier fallo. Cuando es una colecistitis moderada, aquí sí hay criterios que deberían aprenderlos, y se considera moderada cuando ya la colecistitis tiene más de 72 horas de evolución. Observen ese criterio y ahorita les voy a explicar por qué es ese criterio de 72 horas. Otro, cuando los leucocitos están mayor a 18.000. O también cuando se palpe una masa. En hipocondrio derecho, una masa sensible, dolorosa, nos habla de que es una colecistitis moderada. Otros criterios para colecistitis moderada: puede ser que haya una peritonitis biliar, que haya también un absceso hepático, un absceso pericolicístico, o una colecistitis enfisematosa o gangrenosa. ¿Ya? Todos esos son colecistitis agudas moderadas. Y la leve viene a ser por exclusión, los que no cumplen criterios de moderada y que no cumplen criterios de severa. ¿Ya? Les mencionaba este criterio, 72 horas. ¿Por qué? Porque es importante para decidir el tratamiento. Si nosotros vemos que un paciente que tiene una colecistitis aguda y tiene menos de 72 horas de evolución de dolor, el tratamiento viene a ser colecistectomía temprana, o sea, operarlo. ¿Ya? Se opera antes de las 72 horas. Si pasa las 72 horas, la guía recomienda ya no operar, darle un tratamiento médico, ¿ya? Y reoperarla tardíamente. A los 8, entre las 8 y las 12 semanas. ¿Ok? A ver, quiero que lo tengan bien en claro esto, ¿sí? Si es una colecistitis aguda, voy a repetir, si es una colecistitis aguda de menos de 72 horas, el tratamiento es una colecistectomía temprana. ¿Ya? Si es que el cuadro de colecistitis tiene más de 72 horas, ya no se debería operar. ¿Por qué? Porque hay riesgo de lesiones de vía biliar, riesgo de perforaciones, etc. Entonces, lo que se hace, si tiene más de 72 horas de dolor, es darle tratamiento médico. Se da ceftriaxona con metronidazol por 7 a 10 días. El paciente le baja el dolor, no le duele, se le da de alta a la casa y viene para que se opere de manera electiva y de manera tardía, ¿no? Entre las 8 a las 12 semanas. ¿Ya? Ese es un cuadro de una colecistitis aguda. Salvo pues que uno vea que una colecistitis aguda y que tiene peritonitis biliar, tendría que estar necesariamente de emergencia, ¿no? Toda peritonitis que sea secundaria, que no sea primaria, tendría que entrar a cirugía, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de acuerdo a los grados. Y vamos a ver las complicaciones de la colecistitis aguda, ¿verdad? Las complicaciones tenemos acá. Vamos a ver acá. Lo que decía, más frecuente es que la litiasis vesicular sea asintomática, ¿no? Y su complicación más frecuente, colecistitis aguda. Pero ¿cuáles son las complicaciones de la colecistitis aguda? Puede haber perforación, como dice acá. Puede haber perforación con una peritonitis localizada, o ya si es que el cuadro va progresando, dar una peritonitis generalizada. Puede haber también formarse un absceso pericolicístico, ¿ya? Se perfora, uno le da antibiótico, no lo opera, se va acumulando pus y hace un absceso. El otro, el empiema vesicular viene a ser cuando toda la vesícula está lleno de pus, ¿verdad? De pus, y eso es en cuadros que uno no opera, ¿no? Y le da tratamiento médico sin usar un criterio actual. Otro, tenemos la fístula. Observen que la vesícula se encuentra muy pegada al duodeno, ¿verdad? En algunos casos, y diría yo, cuando uno entra a sala de operaciones se va a dar cuenta que no es igual al libro, ¿verdad? En el paciente en vivo, la vesícula, esta zona de la vesícula está pegada al duodeno. Está pegada realmente. Está muy cerca
Y entonces cuando uno tiene un cálculo en esta zona del bacinete y está cerca al duodeno y está de manera crónica, lo que se hace es fistulizarse. Se forma una comunicación entre la vesícula y el duodeno, lo que se conoce como una fístula colecisto-duodenal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hay una fístula? Ese cálculo que estaba ahí presionando, bordando, puede migrar hacia el duodeno. Y una vez que migra al duodeno, ya está en el tubo digestivo, puede progresar, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, produciendo, si es que se obstruye a nivel de la válvula iliocecal, el cuadro que se denomina iliobiliar, ¿verdad? Entonces tenemos acá que se fistulice. Tenemos una fístula colecisto-duodenal, que es la más frecuente, y la segunda más frecuente es la colecisto-colónica. ¿Ya? La colecisto-duodenal muchas veces ya la han preguntado, pero sería bueno que recuerden la segunda más frecuente, ¿ya? Que es la colecisto-colónica. Otras complicaciones tenemos el síndrome de Mirici, ¿no? El síndrome de Mirici se produce porque hay un cálculo enclavado acá en la bolsa de Hartmann o en el bacinete y que va a comprimir al colédoco. Es por eso que el síndrome de Mirici se define como la compresión del colédoco o de la vía biliar principal por un cálculo enclavado en el bacinete, ¿ya? Entonces, esas son las complicaciones probables de una colecistitis aguda. Este es el algoritmo actual del tratamiento de la colecistitis aguda. Observen: colecistitis aguda leve, colecistectomía temprana, ¿verdad? Colecistectomía temprana. ¿Qué quiere decir? Antes de las 72 horas. En el grado 2 o moderada, observen que le pone colecistectomía temprana también. ¿Pero en qué casos? En casos que tengan peritonitis o en casos que tengan una colecistitis gangrenosa o enfisematosa. Se deberían operar de manera temprana. ¿Ya? Si les preguntaran el tratamiento de elección para una colecistitis enfisematosa, ¿cuál sería el tratamiento de elección? No le va a dar tratamiento, ¿verdad? No le va a dar ceftriaxona, metronidazol, tendría que ser cirugía. Es el tratamiento de elección. En esos casos, tempranamente. Pero ¿qué pasa si es un paciente que tiene una colecistitis moderada? Uno le dio antibióticos, le bajó el dolor, se va a la casa y regresa para que le opere tardíamente. Colecistectomía electiva. En pacientes que tienen una colecistitis aguda severa, es decir, que tienen fallo de algún órgano, se debería hacer, y el tratamiento de elección es drenaje. Hay que drenar la vía biliar, colecistostomía, ¿ya? Ese es el tratamiento de elección. Si es que no mejora el paciente, se hace una colecistectomía temprana, ¿ya? Este es el algoritmo de manejo actual que se han dado en las guías de Tokio del 2013. Entonces, ¿alguna pregunta acerca de colecistitis aguda? ¿Alguna pregunta quizás de alguna de sus preguntas que han revisado en sus exámenes? A ver, sí, dime. ¿Ya? Para que se opere. Sí. Con 155 se opera, no hay ningún problema. El límite es 180. Muchos dicen, si que tienen más de 180, no podría entrar a la sala antes de que se corrija, se le da insulina cristalizada, y si baja menos de 180 se podría operar, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Vamos a seguir con coledocolitiasis. Coledocolitiasis es la presencia de cálculos en la vía biliar principal, como habíamos mencionado, ¿ya? Sí, claro. La presencia de cálculos en la vía biliar principal, lo más frecuente es que sean asintomáticos, pero también podría dar cólicos, ¿verdad?
Pacientes que han sido operados de vesícula y ya no tienen vesícula y vienen por cólicos en hipocondrio derecho. Lo primero que hay que pensar es que tiene cálculos en el colédoco, ¿ya? También hay sensibilidad y dolor en el hipocondrio derecho y algunas veces en el epigastrio, ¿ya? Pero lo que se asocia cuando hay cálculos en el colédoco es a un síndrome colestásico, ¿verdad? ¿Qué significa colestasis? Hay un cálculo obstruyendo el drenaje de la bilis se acumula y ¿eso a qué genera? A 3 síntomas principales, ¿ya? ¿Cuáles son? Uno, que se eleve las bilirrubinas. La bilirrubina total va a estar elevada, a predominio de que directo o indirecto. Cuando es obstructivo, es a predominio directo, ¿ya? No se olviden. ¿Y esto qué va a dar síntomas? Va a dar que la orina se tiña, ¿verdad? De un color oscuro, como té o como Coca-Cola, que se llama coluria. Y las heces, como no hay circulación enterohepática, va a hacer que se tiñan un poco blanquecinas, lo que se llama hipoacolia o acolia. Entonces, esos son los síntomas principales. Y otro, clínicamente, ¿qué observan? En piel o escleras, ictericia, ¿verdad? Ictericia. Entonces puede haber hipo o acolia, coluria, escalofríos intermitentes cuando se inflama, ¿verdad? O cuando hay una colangitis o ictericia. Las complicaciones de la coledocolitis vienen a ser los cólicos biliares, ¿ya? La colangitis, si es que hay un cálculo en el colédoco, migra hacia la zona distal, se obstruye, pancreatitis, ¿ya? Y puede haber también, como producto de la inflamación, puede haber una estenosis, o sea, se inflama la zona del colédoco distal, la que está cercana al páncreas, se inflama tanto que hace que se obstruya y puede haber estenosis biliar benigna, como dice ahí, ¿no? Y que si es que progresa, si es que pasa el tiempo de manera crónica, puede llevar a una cirrosis biliar secundaria. Entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué exámenes? Lo primero que hay que pedir es un perfil hepático, ¿verdad? Y en el perfil hepático, ¿qué es lo que vamos a mirar? Tenemos que mirar bien las bilirrubinas. Uno ve el perfil hepático y dice, bilirrubina total elevada, predominio directo, ya uno dice, puede haber cálculo. Lo siguiente que hay que ver en el perfil hepático, la fosfatasa alcalina, ¿ya? Si hay cálculos en el colédoco, la fosfatasa alcalina va a estar elevada, ¿ya? Y después de la fosfatasa alcalina, ¿qué vemos? Esa es la prioridad. Bilirrubina total, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina y luego ¿qué vemos? Las transaminasas, ¿verdad? GOT y GPT, ¿ya? GOT y GPT también van a estar elevadas. Y podría haber leucocitosis si es que hay asociada a una infección de la vía biliar, ¿verdad? Si es que hay una colangitis. En la ecografía que nosotros vamos a pedir, que siempre se pide una ecografía, cuando uno viene con dolor en hipocondrio derecho, se pide una ecografía de hígado y vías biliares, ¿no? Entonces en la ecografía vamos a ver una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, ¿no? Pero para hablar de dilatación de colédoco, ¿mayor a cuánto tiene que ser? ¿Recuerdan? Lo normal es hasta 6. Si está más de 6, si está 6.1, 6.2, ya se considera dilatado la vía biliar, ¿ya? Pero esa es en pacientes que no han sido operados. Pero en pacientes que ya han sido operados de una ColeLab y se le hace una ecografía, le encuentren 7.5, se considera normal, ¿ya? Entonces, para que recuerden, dilatación de colédoco se considera más de 6 milímetros en un paciente que no ha sido colecistectomizado y en un paciente que ya ha sido operado, más de 8, ¿ya? ¿Y por qué es importante ver si hay dilatación o no del colédoco? Porque ya nos indica también, es un signo indirecto de que podría haber un cálculo en esa zona, ¿ya? La prueba más sensible para ver coledocolitiasis, ya todos lo saben, actualmente la CEPRE es de mucha utilidad en todos los hospitales, ¿ya? La CEPRE viene a ser la colangio, ¿qué más? Pancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no? ¿Ya? Esa es la CEPRE. Es como una endoscopía especial que entran con un tubo, entran hasta el esfínter de Oddi, canulan el esfínter de Oddi y inyectan un contraste y pinta la vía biliar. Entonces en algunos casos se ve que hay un stop, no pasa el contraste, nos hace sospechar una coledocolitiasis, ¿no? Ahí menciona la colangiografía intraoperatoria,
¿ya? Pero esto lo vamos a mencionar más adelante. Se usa, como dice ahí, intraoperatoriamente cuando uno sospecha, cuando uno está operando una vesícula y sospecha que puede haber cálculos en la vesícula, se realiza esto, que es una prueba con contraste, ¿ya? Lo vamos a mencionar más adelante. El tratamiento de elección de la coledocolitiasis, ¿cuál sería? ¿Sería darle medicamentos para disolver el cálculo? ¿Se ha demostrado eso? No se ha demostrado todavía, ¿ya? Entonces lo que se hace es hacer una CEPRE, se hace una sección del esfínter de Oddi, como dice ahí, una esfinterotomía, y se extraen los cálculos con una pinza especial, ¿ya? Entonces el tratamiento viene a ser la CEPRE más una esfinterotomía más extracción de cálculos. Pero ¿qué pasa si hay pacientes que no se le ha podido sacar los cálculos por CEPRE? Ya tendrían que ir a cirugía y se les saca de manera de una exploración de vía biliar, ¿ya? Se le explora la vía biliar, se le abre la vía biliar, se le sacan los cálculos y se le pone un tubo de Kerr, un tubo en T de Kerr, que lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? Entonces, lo más frecuente, la causa más frecuente de coledocolitiasis es que pase un cálculo de la vesícula hacia el colédoco. Y para eso tienen que recordar de qué tamaño de cálculos serían los que pasen hacia el colédoco. Algunos dicen, ¿qué es lo más peligroso tener? ¿Un cálculo grande o tener un cálculo pequeñito? Tener un cálculo pequeñito, porque esos son los que migran y pueden atracarse en el páncreas y hacer una pancreatitis, ¿ya? Entonces lo más peligroso son los cálculos pequeños, cálculos múltiples pequeños, y tendría que ser menor a 3 milímetros, porque el cístico, el diámetro es de 3 milímetros. Tendría que ser un cálculo pequeño, menor a 3, menor a 4 milímetros tal vez que pase, ¿no? Entonces lo más frecuente es que pasen de la vesícula y ocasionan ictericia obstructiva, ¿no? Extrahepática, ¿ya? El tratamiento es la CEPRE más la esfinterotomía. Entonces, ¿qué pasa si uno tiene un paciente que tiene una colecistitis aguda, entra a operarlo y mira el colédoco, observa el colédoco y dice, me impresiona que está dilatado? Lo siguiente que hace es palpar el colédoco y dice, creo que hay cálculos, ¿verdad? Creo que hay cálculos, y lo que debería hacer es explorar la vía biliar, ¿ya? Porque ahí hay sospecha de que hay cálculos en el colédoco y tú estás operando. Entonces lo que hay que hacer una exploración de la vía biliar, ¿ya? De manera quirúrgica. Y eso también se hace ¿en qué casos? En casos que el paciente haya tenido ictericia previamente, en casos que el paciente haya tenido pancreatitis o colangitis, y en casos que el paciente haya tenido una elevación importante de la fosfatasa alcalina, ¿ya? Y algunos mencionan de que se debería hacer exploración de vía biliar cuando el paciente tiene microlitiasis, ¿ya? Y otro, como les había mencionado, cuando hay un colédoco dilatado, porque ya que hay un colédoco dilatado significa de que puede haber un cálculo abajo, que la bilis está deteniendo y haciendo que dilate progresivamente el colédoco, ¿ya? En esos casos se realiza una exploración de la vía biliar. Téngalo presente: un colédoco que esté dilatado, que tenga la vesícula microlitiasis, que tenga antecedente de ictericia, que tenga antecedente de pancreatitis o colangitis, o que el cirujano palpe cálculos en el trayecto del colédoco. Cuando uno opera a un paciente de vesícula, muchas veces regresa porque tiene cálculos en el colédoco, lo que se llama coledocolitiasis residual, ¿verdad? Y eso se llama coledocolitiasis residual si se presenta antes de los 2 años de la operación, ¿ya? Y si se presenta después de 2 años de la operación, se llama coledocolitiasis recidivante o coledocolitiasis de novo, ¿ya? Son términos únicamente, pero que indican la presencia de cálculos en el colédoco. Otra complicación de la colecistitis aguda viene a ser la fístula colecistoentérica, ¿verdad? Creo que ya todos entendieron. La fístula es la comunicación anormal entre 2 epitelios, nunca se olviden ese concepto, ¿ya? Entonces la vesícula se perfora a un órgano adyacente, como dice ahí, pero lo más frecuente es al duodeno. ¿Por qué? Porque está en contacto directo con el duodeno, ¿ya? Formando una fístula colecisto-duodenal.
se asocia, como dice ahí, a cálculos grandes que están ahí inflamando crónicamente y hasta que llega un momento y lo perforan, ¿no? Como dice ahí, el duodeno es el más frecuente en el 79% de los casos y el segundo más frecuente viene a ser el colon. ¿Qué colon sería? El colon transverso, obviamente, ¿no? Es la que está en relación a la vesícula. Y en un 13% de pacientes que han tenido una fístula se va a presentar como un hilio biliar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el hilio biliar? Entonces, se formó la fístula de la vesícula al duodeno, el cálculo cae hacia el duodeno, la peristalsis normal del intestino la va a hacer que pase los 6-7 metros de intestino y se impacte en la válvula ileocecal. Entonces eso va a hacer que haga una especie de una obstrucción, ¿verdad? Que se llama el hilio biliar. ¿Y cuál sería el tratamiento del hilio biliar? Si tenemos un cálculo ahí en la válvula ileocecal. Entonces tendríamos que entrar a hacer un corte del intestino, lo que se llama una enterotomía y extracción del cálculo. Y se cierra esa zona, ¿ya? Enterotomía, extracción de cálculo y cierre primario o rafía primaria del intestino, ¿ya? Hay un signo que muchas veces le han preguntado y que viene a ser la aerobilia y que es la presencia de aire en la vía biliar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al entrar en contacto con el duodeno hay aire de todos modos ahí en el estómago y en el duodeno y migra hacia esa fístula y pinta la vía biliar cuando uno toma una radiografía. Esa es la aerobilia. Observen acá. Simula una vía biliar, ¿verdad? ¿Ya? Por conducto hepático común, derecho, izquierdo, ¿ya? En una radiografía. Hilio biliar. Hay signos de obstrucción intestinal, aerobilia, ¿ya? Como consecuencia de un cálculo que ha estado previamente en el bacinete y que avanzó y se impactó en el intestino delgado. Acá observen esta tomografía en un corte coronal, un cálculo, ¿no? Un cálculo impactado, y observen que las asas proximales a esto están dilatadas y con edema de pared, ¿no? Tratamiento quirúrgico es el de elección. El tratamiento quirúrgico es el de elección. ¿Ya? No hay tratamiento médico para un hilio biliar. No es que hay que hidratarle, ponerle sonda. Está bien, como primera instancia, como cualquier obstrucción. NPO, sonda nasogástrica, hidratación. Pero el tratamiento definitivo es enterotomía y extracción del cálculo. Entonces, ahí hay una pregunta que creo que la clase pasada le hicieron, ¿no? Dice, la aerobilia es un signo radiológico que puede observarse en uno de los siguientes procesos patológicos. Peritonitis biliar no traumática, colecistitis crónica calculosa no complicada. Creo que alguno dijo que esa era la clave, ¿no? Vamos a discutirla por qué no. C, paciente con cáncer vesicular no invasivo. ¿Sería? Colecistitis aguda enfisematosa. ¿Sería? E, paciente colecistectomizado hace 2 meses. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la correcta? Peritonitis definitivamente no, ¿ya? Peritonitis biliar no traumático. Colecistitis crónica calculosa, peor. ¿Por qué? Porque si no está complicada y no hay fístula, no habría por qué haber aire arriba, en la vía biliar. El otro, cáncer de vesícula biliar no invasivo. Tampoco, uno puede tener un cáncer en la vesícula, pero no necesariamente hay una fístula. Y es muy raro el cáncer de vesícula. D, colecistitis aguda enfisematosa. ¿Qué significa esto? Que hay bacterias que han infectado la pared de la vesícula y están produciendo gas en esa zona. ¿Podría haber aire en la vía biliar? Sí. ¿Es frecuente? Vamos a dejarlo ahí. Y dice, paciente colecistectomizado hace 2 meses. Si es que uno ha entrado a la vía biliar, ¿puede más adelante haber en una radiografía aire en esa zona o no? Claro que sí. La respuesta es sí. ¿Ya? En pacientes colecistectomizados puede haber aire en la vía biliar. ¿Ya? Y vamos a verlo por qué. Acá les traigo. Ahí daban la clave la B, pero no es la B. Definitivamente no es la B. No se confundan. ¿Ya? Aerobilia dice. Etiología. Secundaria intervención de la vía biliar. Si uno hace una CEPRE,
lo que hace, como le dije, es al esfínter de Oddi le hace una sección, ¿ya? Una esfínterotomía. Puede que entre aire o no a la vía biliar ahí. Sí, ¿verdad? Y es por eso que es frecuente en el hospital cuando uno evalúa a un paciente y le pregunta, señora, ¿le han hecho CEPRE? Sí, me han hecho CEPRE hace 2 meses y me han sacado un cálculo. Ve la placa y ve aerobilia. Pero no es que tenga una fístula, sino que tuvo un antecedente de un procedimiento previo que viene a ser una CEPRE. ¿Ya? Otro, colecistectomía. ¿Ya? ¿Por qué? Por el tema que les expliqué. Esto es más en colecistectomías abiertas, ¿ya? Porque uno abre el paciente y llega al conducto cístico, corta y puede entrar aire y más adelante puede haber una aerobilia. Y como dice ahí, menos frecuentemente debido a fístulas o infecciones por organismos formadores de gas, lo que son la colecistitis enfisematosa o colangitis aguda bacteriana. ¿Ya? Pero lo más frecuente en esa pregunta viene a ser pacientes que han sido ya operados. ¿Ya? Operados. La imagen, como dice ahí, va a dar una imagen de una densidad de gas de forma lineal, serpentiginosa, simulando una vía biliar. Simulando una vía biliar como habíamos visto ya en la radiografía previa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta quizás ahí? Sí. Hasta 6 meses, 7 meses. ¿Ya? En CEPRE, como les digo, en CEPRE, ustedes tienen que averiguar, cuando vean aerobilia a un paciente, tienen que averiguar si le han hecho CEPRE o no. ¿Ya? Es lo primero y lo más frecuente actualmente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? El tratamiento de la aerobilia. Bueno, no existe tratamiento para la aerobilia, sino para la causa que la originó, ¿no? Si es que es un hilio biliar, tienes que operarlo. Pero si es una colangitis bacteriana, tienes que darle tratamiento antibiótico. ¿Ya? O sea, no se trata de la aerobilia, que es el síntoma o el signo, ¿no? Sino la causa, digamos. ¿Ya? Colangitis aguda. La colangitis viene a ser la inflamación de la vía biliar principal o del colédoco, ¿verdad? Por gérmenes que pueden ser bacterias u otros, ¿no? Lo más frecuente es que sea bacteriano. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una obstrucción y no hay un buen drenaje de la bilis hacia el duodeno, ¿verdad? Hacia la segunda porción duodenal. Entonces hay por una obstrucción biliar parcial o completa. ¿Ya? La causa más frecuente es que haya coledocolitiasis, como dice ahí. Otro, que haya estenosis de la vía biliar, que puede ser por un cáncer. ¿Ya? Un ampuloma que está ahí en la cabeza del páncreas, que colapsa o infiltra al colédoco y no permite el pasaje de la bilis, también puede ocasionar una colangitis. ¿Ya? U otros pacientes que ya han sido operados de la vía biliar previamente, puede que en el postoperatorio se les infecte y haga una colangitis. Pero ¿cómo es que se infecta esta vía biliar? ¿Cómo se infecta esta bilis que está a nivel del colédoco? ¿Ya? Lo más frecuente es que sea por una vía ascendente. Recuerden que la bilis normalmente es estéril. ¿Ya? ¿Y por qué se infecta? ¿Por qué? Porque puede haber un ascenso desde el duodeno, de los gérmenes que están colonizando normalmente el duodeno. Ascienden hacia el colédoco y inflaman, ¿no? Es por eso que cuando también a pacientes que les hacen CEPRE, hacen una esfinterotomía, entra aire, hay aerobilia, pero también frecuentemente les da una colangitis. ¿Ya? O sea, lo más frecuente es por vía ascendente. Otras vías menos frecuentes vienen a ser la linfática o del sistema venoso portal, ¿no? ¿Ya? Son otras vías. Y otra por vía sistémica, porque viene la infección distalmente de cualquier otro órgano de la zona abdominal inferior a través del drenaje de las arterias y que finalmente llegan a la arteria hepática y pueden inflamar e infectar esa zona del conducto colédoco. ¿Ya? No se olviden las vías de infección de la colangitis. Entonces hay una triada clínica
¿ya? En cuanto a la colangitis aguda, y creo que es conocida por todos ustedes, puede haber fiebre, porque es una inflamación, ¿ya? Pero no siempre puede haber fiebre. Otro, dolor en el hipocondrio derecho. Y otro que viene a ser la ictericia. Esa viene a ser la tríada de Charcot, ¿ya? Que se encuentra en 60-70% de los pacientes que tienen colangitis. En algunos casos se encuentra únicamente estos dos: fiebre, ictericia, dolor, ictericia, fiebre, ictericia y escaso dolor, ¿ya? Pero en pacientes que esta colangitis progresa, se les agrega dos síntomas más y que da el nombre a un conjunto de 5 síntomas, ¿no? Una pentada, que se llama la pentada de Reynolds, ¿verdad? Se suma a los síntomas anteriores el trastorno del sensorio y la hipotensión, ¿ya? Esto ya, bueno, como ustedes pueden darse cuenta, por fallo orgánico, ¿no? Como en toda infección, como en toda sepsis, al final va a terminar en un fallo orgánico, si es que no hay un tratamiento adecuado, ¿ya? Entonces, los exámenes auxiliares que pediremos, como en toda infección, un hemograma, hay que ver los glóbulos blancos, y también hay que ver si es que hay alteración o no del perfil hepático, porque recuerden que se asocia generalmente a un cálculo en el colédoco. Entonces hay que ver, igual que en coledocolitiasis, ¿no? Hay que ver la bilirrubina total, las fosfatasas, las transaminases, ¿ya? El tratamiento de elección de la colangitis aguda, el tratamiento inicial es el tratamiento médico, ¿ya? Se le da ceftriaxona y metronidazol al paciente por unos 7 a 10 días y luego se le da segunda CEPRE para sacar esos cálculos que están haciendo la obstrucción, ¿ya? El tratamiento, como dice ahí, tratamiento médico, hay que mejorar las variables fisiológicas como el medio interno, sus electrolitos, hay que hidratar bien al paciente, pero lo primordial es darle antibióticos, ¿ya? Que cubran enterobacterias y anaerobios, es decir, su cefalosporina, generalmente de tercera generación, que es ceftriaxona, y para anaerobios, metronidazol, ¿ya? Enseguida eso lo que se hace es, si es que hay un cálculo ahí, hay que descomprimir, hay que sacar ese cálculo, ¿verdad? ¿Qué se hace si es que no responde al tratamiento médico? Si hay un cálculo ahí, hay que hacerle una CEPRE urgente, ¿ya? Una CEPRE, esfinterotomía, sacamos el cálculo y el paciente va a mejorar mucho, ¿no? ¿Y qué pasa si es que la CEPRE no está disponible? Si es que, doctor, es un paciente que tiene colangitis, que tiene un cálculo ahí en el colédoco, le estamos dando ceftriaxona y metronidazol por 10 días, pero sigue mal, sigue con fiebre, escalofríos, sus glóbulos blancos están muy altos y el equipo de CEPRE se ha malogrado en el hospital. Hay que sacar ese cálculo, ¿verdad? Porque si no, no va a mejorar el paciente. Entonces lo que hay que hacer es operarlo y hacer una exploración de la vía biliar. Se abre la vía biliar, se extrae el cálculo y entonces se soluciona la causa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como dice ahí, si es que la CEPRE no está disponible, se hace una exploración de la vía biliar y se deja un tubo de Kerr. Vamos a ver cómo es el tubo de Kerr ahorita. Dice, la litiasis vesicular es muy frecuente y los cálculos que se presentan con mayor incidencia son, habíamos mencionado, de oxalato cálcico, son poco frecuentes y se observa más en esos pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal o aquellos que han tenido una resección de intestino. ¿Por qué? Porque si uno reseca esa zona, se altera la absorción de calcio, de magnesio y hace que ese calcio se acumule en la sangre, ¿ya? Y es por eso que les pueden preguntar, pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y que tienen un cálculo en el riñón, lo más frecuente es que sea de oxalato cálcico, ¿ya? Igual en la vesícula. Cálculos pigmentarios puros. ¿Qué dicen? ¿Cuándo son pigmentarios? Generalmente se asocian a pacientes que tienen hemólisis, ¿ya? Anemias falciformes, anemia hemolítica autoinmune, ¿ya? Y que ellos pueden hacer, esos pacientes que tienen esas patologías que mencioné, pueden hacer cálculos a temprana edad, cálculos a los 15 años, a los 18 años, ¿ya? Otro, cálculos mixtos a predominio de pigmentos, ¿será verdad? No, predominio de pigmentos definitivamente no. Cálculos terrosos, tampoco. Cálculos mixtos a predominio de colesterol, sí, ¿verdad?
Entonces, lo que deben recordar de esta pregunta, tres cosas, ¿no? En quiénes son más frecuentes los de oxalato cálcico, en quiénes son más frecuentes los pigmentarios y en quiénes son más frecuentes los cálculos mixtos a predominio de colesterol que viene a ser en la población en general, ¿no? El evento fisiopatológico inicial en la colecistitis es, ya lo hemos mencionado, ¿verdad?, que es la obstrucción del bacinete, ¿no?, o bolsa de Hartmann, ¿ya? Bacinete o bolsa de Hartmann. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico de elección en un paciente con sospecha de colelitiasis? Colelitiasis es ecografía, ¿verdad? ¿Sí? Se va a ver la sombra acústica posterior, ¿no? Contraindicación absoluta para colecistectomía laparoscópica. La puse esta pregunta porque quiero que sepan que la elección es la laparoscopía actualmente, tanto para vesícula como para apéndice, ¿ya? Entonces, ¿y cuál es una contraindicación absoluta? No es más que una contraindicación para la laparoscopía en general, ¿ya? ¿Cuál es ella? ¿Cuál sería? Hernia umbilical. Con mayor razón, si es que tiene un hernia umbilical, uno mete el trocar o la cámara de la laparoscopía por el ombligo y la corrige, con mayor razón. Edad menor de 10 años, ¿será contraindicación? Falso, porque ahora, cuando uno ve en el hospital, los cirujanos pediatras hacen apendicectomías en niñitos de 2, 3 años y todo se hace por laparoscopía, ¿ya? Entonces la edad no es contraindicación. C. Tiempo de protrombina mayor a 18. Un TP bastante prolongado, ¿no? Lo normal es hasta 13, 14. Está prolongado. Es una contraindicación no solamente para la laparoscopía, sino para cualquier cirugía o procedimiento, ¿ya? Esa sería la clave. La D dice temperatura mayor o igual a 39. Falso. La fiebre no influye en nada. La obesidad mórbida tampoco es contraindicación. ¿Ya? Los obesos mórbidos también se operan por laparoscopía. Por ejemplo, los que se les hace mangas gástricas, ¿ya?, se les hace por laparoscopía. Ya no es contraindicación. Entonces la clave ahí es la C, pero no como contraindicación para una laparoscopía, sino para cualquier procedimiento en general, ¿ya? Otra pregunta. El examen más útil para el diagnóstico de colelitiasis, otra vez, la ecografía. Indique cuál de las siguientes no es un factor favorecedor de la formación de cálculos de colesterol. La B, la obesidad. Sí, ¿no? Tratamiento con anovulatorios. Sí, ¿verdad? La anemia hemolítica. También es un factor de riesgo para cálculos. La E, embarazo. También. Pero lo que ya se ha demostrado es que los triglicéridos no es, y cualquier libro que lo lean va a decir ahí que los triglicéridos, que uno tenga triglicéridos en 500, 600, no es un factor de riesgo para colelitiasis. En los libros lo mencionan, ¿ya? No se confundan, los triglicéridos no son, y ahí creo que ya lo han preguntado una vez, son factores de riesgo, les ponen que sea femenina, que esté en la edad de los 40, que esté embarazada, que tome anovulatorio, pero los triglicéridos no son. La triada, que es muy sugerente del diagnóstico de colecistitis aguda, es dolor en hipocondrio derecho de inicio brusco, ¿verdad o no? Colecistitis. ¿Por qué duda? ¿Por el inicio brusco? Tiene que ser brusco porque el cálculo no necesariamente tiene que estar impactado, porque si no ya haría colecistitis aguda, ¿verdad? El cálculo muchas veces está en el fondo o en el cuerpo. Alguien comió grasa, se contrajo la vesícula y lo lleva hacia el bacineta y empieza todo, ¿no? Bruscamente. ¿Dolor en hipocondrio derecho de inicio brusco? Sí. B. Bilirrubinas séricas elevadas marcadamente. ¿Será sugerente de colecistitis aguda? No necesariamente, ¿verdad? Más va para coledocolitiasis. 3. Fiebre. Colecistitis aguda. Sí, ¿verdad? Transaminasa 5 veces mayor al valor máximo normal. Si las transaminasas están muy elevadas, ¿nos orienta a colecistitis o más a coledocolitiasis? Coledocolitiasis, ¿no? La clave es 1, 3 y 5. ¿Ya? Hay una aplicación en el celular que la pueden descargar, que son de las guías de Tokio, como TG13. ¿Ya? Ahí están las guías actuales de colecistitis aguda y colangitis aguda. Y todo se basa en criterios diagnósticos, ¿ya?
Entonces la clave acá es dolor, fiebre y leucocitosis. La asociación de fiebre en picos, dolor en hipocondrio derecho e ictericia, ya esa la han preguntado muchas veces. ¿Cuál es el diagnóstico? Y quizás algunos se equivoquen marcando acá por apurado, ¿no? Pero la clave ¿cuál es? Colangitis aguda. Cuando uno da el examen de salud del ENAN se equivoca en cosas muy fáciles, ¿ya? Ingresa o coge la plaza el que menos se equivoca nada más. Y por eso tienen que saber algunas cosas al detalle. Y lo que hace la diferencia entre uno y otro son las preguntas más difíciles, ¿verdad? Muy bien, siguiente. Paciente de 65 años con cuadro de ictericia progresiva, coluria y dolor abdominal. Ahí nosotros vemos eso. Ictericia y coluria, un síndrome colestásico. O tiene un cálculo en el colédoco o tiene un cáncer en el páncreas que le está obstruyendo y no permite el drenaje, ¿verdad? En las últimas 48 horas se agrega fiebre y escalofríos, ¿verdad? Fiebre, escalofríos, dolor, triada de Charcot, ¿verdad? Y el diagnóstico es absceso hepático, ¿podría ser? ¿Podría ser un absceso hepático? No. ¿Colangitis aguda? Sí, no duden, el diagnóstico es colangitis aguda. Otro, los escalofríos, fiebre, ictericia, lo mismo, ¿no? Colangitis aguda. Quizás les pregunten quiénes conforman la pentada de Reynolds, ¿ya, no? Porque ya triada de Charcot le han preguntado muchas veces, ¿ya, no? Tienen que acordarse, ¿no? El paciente que tiene la triada de Charcot se desorienta, está muy séptico y se asocia a hipotensión, ¿no? Entonces, esa es la pentada de Reynolds. Pacientes con colangitis aguda supurativa en choque. O sea, es una colangitis severa, según la última guía, ¿ya? Si es que tiene choque, ya sea un choque de qué órgano, puede ser respiratorio, renal, cardiovascular quizás, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? ¿Cuál creen que es? A ver, ser tratados con antibióticos de amplio espectro, fluidos y colecistectomía de urgencia. Colangitis, ¿eh? B. Intentarse revertir el choque con una inmediata descompresión quirúrgica del colédoco. Suena mejor, ¿no? C. No operarse bajo ninguna condición. D. Descompresión transparietal. E. Todas las anteriores. Descompresión transparietal, ¿qué quiere decir? Que ahora hay radiólogo intervencionista, ¿verdad? En hospitales como Rebagliati, Almenara. El radiólogo intervencionista muchas veces ya drena abscesos hepáticos, entra con por ecografía, mete una guía y una sonda especial y aspira el quiste y lo soluciona, ¿no? Sin necesidad de cirugía. Radiología intervencionista. Y a eso se le llama transparietal, ¿no? O sea, a través de la pared. Pero para colédoco todavía no se ha hecho, ¿ya? Para colédoco no hay ningún procedimiento transparietal o de radiología intervencionista hasta el momento. C. No operarse bajo ninguna condición. ¿En realidad harían eso? No, tenemos que darle solución al paciente. ¿Y la correcta cuál sería? Hay que sacar ese cálculo, ¿verdad? Que está haciendo que se obstruya la bilis y que se infecte. Sería intentar revertir el choque con una descompresión quirúrgica inmediata, ¿ya? Complicación más común de la coledocolitiasis, ¿no? ¿Ya? ¿Saben? ¿Cuál sería? ¿Pancreatitis o colangitis? ¿Qué dicen? Pancreatitis, no es colangitis, ¿ya? ¿O han visto pacientes que... A ver, lo más frecuente, en el hospital, llega un paciente que tiene un dolor acá en el abdomen y se asocia con fiebre, generalmente? No está haciendo colangitis, más hace pancreatitis, ¿ya? Más son pancreatitis. Por eso que la causa más frecuente de pancreatitis, ¿cuál es? Pancreatitis de etiología biliar o litiásica, ¿ya? Lo más frecuente es la pancreatitis. ¿Por qué? Porque para que haga colangitis tiene que estar obstruido el colédoco más del 70-80%, o sea, tiene que ser un cálculo grande, ¿no? Y los cálculos que más pasan son los pequeñitos. Son indicación de colangiografía intraoperatoria, la famosa CIO, probablemente la han escuchado. ¿Cuáles son las indicaciones?
¿En qué contexto se hace colangiografía intraoperatoria? Uno entra a operar una vesícula, le saca la vesícula, pero mira el colédoco y dice, este colédoco está un poco dilatado. Lo dejamos ahí, no hacemos nada, le exploramos. ¿Qué hacer? Otro, palpo cálculos en el colédoco, los dejo ahí, los saco, ya estoy operando, estoy en sala de operación. ¿Qué tengo que hacer? Hacer una exploración de la vía biliar. ¿En qué consiste la exploración de la vía biliar? Mira, le voy a dar la correcta, pero este es el procedimiento. ¿Ya? Entonces, esta de acá es la vía biliar, el conducto, el colédoco. ¿Qué hacen al colédoco? Se corta el colédoco acá. Colédocotomía. Cortestomía. Colédocotomía. Se mete una sonda por este orificio y se explora hasta el duodeno, como una pinza especial, tratando de sacar los cálculos. ¿Ya? Eso se llama exploración de la vía biliar. O sea, hasta el momento hemos hecho colédocotomía, exploración de la vía biliar, y después, ¿qué se hace? Se pone este tubo de acá, mira, que es un tubo en T. ¿Cómo se llama ese tubo en T? Dren de Kerr. ¿Ya? Se pone el Dren de Kerr, miren, observen. El Dren de Kerr se pone y se cierra el colédoco. ¿Sí? ¿Entienden? El Dren de Kerr está intraluminal, intracoledociano. Y lo que se hace enseguida es por este orificio que sale, generalmente, que sale hacia el exterior, por un orificio de contrabertura, se pone un contraste. Se pone un contraste y se toma una placa. Eso se llama colangiografía. Colangio. O sea que estamos estudiando la vía biliar, ¿verdad? Eso se llama una colangiografía. Y si se hace en sala de operaciones, es intraoperatoria, ¿verdad? Pero ¿en qué caso se hace? Cuando haya dilatación del colédoco, cuando se palpen cálculos, cuando el paciente tenga antecedentes de ictericia, cuando tenga antecedentes de pancreatitis, y algunos mencionan cuando tenga cálculos pequeños en la vesícula. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos hablado, que son los que más migran, ¿verdad? Entonces, a ver, ya les di la clave, pero analicemos. Dilatación de colédoco, sí, ¿verdad? Múltiples cálculos pequeños en la vesícula biliar, también. Antecedente de ictericia, también. Cálculos palpables, también. La clave es la B. Vesícula biliar hidrópica, ¿qué significa? Que está dilatada nada más, ¿no? Y eso solamente se hace por una colestectomía simple. ¿Ok? Bueno, ya conocieron el Dren de Kerr, saben cómo se fija y en qué casos se pone el Dren de Kerr, les pueden preguntar, ¿no? ¿En qué casos? Cuando se hace una exploración de la vía biliar o cuando se hace una colédocotomía. ¿Cuándo tiene que corroborar el Dren de Kerr? Ya, esa es una controversia actualmente también. Se puede retirar precozmente, algunos dicen a los 7 días, ¿ya? Sí, de acuerdo. Si es que el drenaje, porque tú si pones ahí el Dren de Kerr, tienes que ver cuánto está saliendo hacia el exterior y cuánto está pasando. Si es que tú ves que el gasto hacia el exterior es mínimo, menos de 20, menos de 30, se extrae. Se puede extraer a los 7 días. Otros dicen a los 21 días. Y otros le dejan 6, 7 meses. No hay una controversia, no hay una convención, ¿no? Pero lo que se recomienda, 21 días, ¿ya? Pero previo una colangiografía, ¿ya? Previo una colangiografía, ¿ya? Otra pregunta, ¿el Dren en T o Dren de Kerr se coloca? Dice, muy fácil ya, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado, esta pregunta se ve muy fácil ya, ¿no? Después de una colédocotomía, ¿verdad o no? Sí, ¿verdad? Es correcto. B, después de una colecistectomía, algunos podrían dudar, ¿no? Y dirían, sí, creo que sí, pero es falso. Una colecistectomía simple no se tiene por qué poner Dren de Kerr. El Dren de Kerr, y es más, casi su única indicación actualmente, es ponerlo en el colédoco, ¿ya? C, después de una colecistostomía. ¿Qué es una colecistostomía? Uno entra, pero la vesícula está muy pegada, no puede sacarla, dice no la voy a sacar, abre la vesícula y le pone una sondita y la deja hacia el exterior. Colecistostomía, nada. Después de una gastrectomía total, nada que ver, ¿no? La clave ahí es nada. Dice, a ver, paciente de 40 años, quien es sometida a colecistectomía convencional más colocación de un Dren de Kerr.
¿Qué quiere decir? Que le exploraron la vía biliar, ¿verdad? Según el enunciado que probablemente indujo al cirujano a realizar la cirugía descrita. Bueno, ya les dije la clave, ¿no? O sea que se hizo una exploración de vía biliar. Y ahora, ¿cuáles son las indicaciones de exploración de vía biliar en el intraoperatorio? A ver, dice. B. Un solo cálculo en la vesícula, sin hallazgos anormales en la vesícula. D. Múltiples cálculos en la vesícula. Puede ser, ¿no? Múltiples cálculos, pero no dicen el tamaño. E. Antecedente reciente de ictericia. ¿Qué dicen? El más frecuente. El más frecuente. Actualmente el más frecuente es cuando uno ve un colédoco dilatado, ¿no? Por ecografía, ¿no? Es más, actualmente uno pide una ecografía y dice colédoco de 9. Ya no hay que operarlo. Primero que lo vea el gastroenterólogo para que le haga una CEPRE y le saque ese probable cálculo que tiene ahí, ¿ya? Pero si es que uno entra y encuentra dilatado, ya tiene que operarlo. Pero la clave acá es un conducto colédoco mayor a 0.8, o sea que esté dilatado, ¿ya? El antecedente reciente de ictericia, algunos podrían dudar, pero no es ya una indicación actual. ¿Por qué? Porque se podría hacer por CEPRE, ¿ya? Por una CEPRE. Esta es una pregunta que siempre viene en el bloque de pediatría, creo, ¿no? ¿Qué criterio se usa para el diagnóstico de ictericia colestásica? En su libro de pediatría la van a ver a cada rato, ¿no? Que la bilirrubina directa sea mayor a... ¿Directa o indirecta? ¿Seguro? No duden, es la directa. Estamos hablando de colestasis. La directa mayor a ¿cuánto? 15, 5, 20, 8. Mayor a 20, ¿verdad? No duden, bilirrubina directa mayor a 20% de la bilirrubina total. Procedimiento de apertura y drenaje de la vesícula biliar se denomina colangiografía, ¿será? La colangiografía es una placa que se toma cuando se inyecta un contraste en la vía biliar. Colecistectomía, no es apertura y drenaje, es la extracción de la vesícula biliar. Ectomía significa extracción, ¿verdad? Colecistectomía parcial, tampoco. Colecistendesis, tampoco, ¿no? Que viene a ser la fijación de la vesícula, pero no se hace, ¿no? Colecistostomía. Esa es la correcta. ¿Hasta ahí alguna pregunta acerca de patología de vesícula y vía biliar? Quiste de colédoco, ya lo han preguntado algunas veces, y lo que deben recordar es la clasificación de Todani, ¿ya? La clasificación de Todani es para el quiste de colédoco, que viene a ser una dilatación generalmente sacular de cualquier parte de la vía biliar. Eso se llama un quiste, ¿verdad? Y los síntomas más frecuentes, si es que es un quiste, ¿cuáles serían los síntomas más frecuentes? Que se palpe una masa o impresione una masa en el hipocondrio derecho o en el epigastrio, y que haya dolor y se asocia a ictericia. ¿Por qué ictericia? Porque ese saco, ese quiste, almacena bilis, ¿ya? Y se puede infectar esa bilis por vía ascendente, recuerda, por vía ascendente se puede infectar y puede haber ictericia, y también puede asociarse fiebre y dar una colangitis también, ¿ya? Esa es una lesión congénita. Lo más frecuente es que haya dolor, masa e ictericia, y hay riesgo, como les mencioné ahí, de colangitis. Y el otro riesgo, que también es muy conocido, y por eso es que todo quiste de la vía biliar debe operarse, es que puede degenerar en un colangiocarcinoma. Es un factor de riesgo para colangiocarcinoma en los quistes de vía biliar, ¿ya? Como dice, la cirugía más frecuente y la que se debe indicar es resecar el quiste, y como ya se alteró la vía biliar, hacer una derivación de la vía biliar, ya no necesariamente al duodeno, sino hacer una bilio digestiva hacia el yayuno, ¿ya? Resección del quiste y derivación bilio digestiva, que puede ser bilio duodenal o bilio yayunal, ¿ya? Pero lo que deben recordar también es la clasificación de Todani, ¿ya? La clasificación de Todani es la siguiente que observamos ahí, observen, y es de acuerdo a la configuración o forma de los quistes, recordando siempre que la tipo 5, que es la que ya le han preguntado, viene a ser la enfermedad de Caroli, que viene a ser quistes múltiples, intrahepáticos, ¿ya? Solamente para mencionarlo, ¿ya? Porque no creo que les pregunten todo esto, viene a ser por la forma y la ubicación
de los quistes, ¿no? El tipo 1 es fusiforme de la vía biliar principal extrahepática. El tipo 2 es un divertículo a nivel del colédoco. Observen que parece una vesícula, ¿verdad? Una vesícula accesoria. El tipo 3 viene a ser el colédoco cele, ¿ya? Intramural en el duodeno, ¿ya? El tipo 4, hay 4A y 4B. El 4A son múltiples intra y extrahepáticos, observen. El 4B son extrahepáticos y el tipo 5 son intrahepáticos múltiples, que se llama la enfermedad de Caroli, ¿ya? Entonces, la enfermedad congénita de la vía biliar es denominada enfermedad de Caroli. Tiene como base anatómica, ¿cuál es su clave? Quistes, pero ¿en dónde? ¿Qué dicen? La enfermedad de Caroli es intrahepática, ¿ya? Intrahepática. La forma quística de la dilatación congénita del colédoco se exterioriza clínicamente, o sea, se evidencia clínicamente antes de los 20 años. En la mayoría de los casos se manifiesta por una triada que le hemos mencionado. ¿Cuál es? Baja de peso, ictericia y masa. Baja de peso, masa y dolor. Ictericia, dolor y acolia. Ictericia, dolor y fiebre. Fiebre daría cuando se complica, ¿no? Cuando hay una colangitis de por medio. Pero lo más frecuente es que haya ictericia, poco dolor y masa, ¿verdad? Colangiocarcinoma, entonces. Aprovechamos que hemos mencionado el término colangiocarcinoma y vamos a entrar en este tema, ¿ya? El colangiocarcinoma o cáncer de la vía biliar, ¿verdad? Lo que deben recordar acá que lo más frecuente es que sea extrahepático, en la vía biliar extrahepática, ¿ya? Colangiocarcinoma, como pueden ver acá, 60-70% se localiza en la vía biliar extrahepática. Y de la vía biliar extrahepática, lo más frecuente, ¿dónde se localiza? En la bifurcación, ¿verdad? Lo que se conoce los Klatskin. Y es por eso que lo preguntan, porque es el más frecuente. Entonces, 60-70% de colangiocarcinoma localizados en la bifurcación de la vía biliar principal, lo que se llama los tumores de Klatskin. 5-10% intrahepáticos y 20-30% distales en el colédoco, ¿ya? Entonces, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo para colangiocarcinoma. Factores de riesgo, tenemos ahí colangitis esclerosante primaria, ya es un factor de riesgo, quistes de colédoco, parásitos, papilomatosis biliar, consumo pesado de alcohol, que fume, que sea diabético, que tenga pancreatitis crónica. Todos ellos son factores de riesgo para colangiocarcinoma, ¿ya? Para colangiocarcinoma. Y esa viene a ser la clasificación de Klatskin, ¿verdad? La clasificación de Klatskin tipo 1, observen, es un colangiocarcinoma que se encuentra. ¿En dónde es acá? A ver, según la imagen, en colédoco, ¿verdad? Pero no compromete el derecho ni el izquierdo, ¿verdad? El 2 es bifurcación, ¿verdad? Tanto derecho como izquierdo, ¿ya? El tipo 3, ¿qué está afectando? El derecho. Y el tipo 3 es el que ya le han preguntado. El tipo 4, es el 3A. El tipo 3B, el izquierdo. Y el tipo 4 ya es más difuso, ¿no? Y más avanzado, ¿ya? Recuerden siempre, tipo 1, tipo 2, tipo 3A, 3B y el 4, ¿ya? ¿Alguna pregunta? El tumor de Klatskin corresponde a colangiocarcinoma, hepatocarcinoma, tumor periampular, adenoma biliar, cáncer de vesícula biliar. Un colangiocarcinoma iliar todavía, ¿no? Iliar. ¿Ya? Porque les pueden decir colangiocarcinoma intrahepático. No es intrahepático. Los Klatskin son de la confluencia, ¿ya? Iliar. Tenemos que avanzar porque creo que las 6 tienen simulacro, ¿no? Ya, cáncer de vesícula biliar, factores de riesgo. Como todo cáncer es multifactorial, ¿ya? Pero el que más se ha demostrado es la presencia de un cálculo, ¿ya? Un cálculo. Así no lo creen, si un paciente tiene un cálculo grande de manera crónica, lo que va a hacer es que la vesícula se atrofia en esa zona, se atrofia, hace metaplasia, displasia, cáncer, ¿no? La secuencia clásica, ¿ya? Otros factores de riesgo tenemos obesidad,
dieta alta en grasas y carbohidratos, múltiples embarazos y el uso de estrógeno. La colelitiasis, como dice ahí, ¿ya? Se asocia también al cáncer de vesícula biliar y tiene un riesgo de 4 a 6 veces mayor, ¿no? Alguien que tenía un cálculo y que dice, no me lo voy a operar, puede tener y tiene un riesgo más alto de un cáncer de vesícula biliar. El mecanismo es un cálculo grande, como les había mencionado, inflamación crónica, atrofia, atipia, displasia y carcinoma, ¿no? La secuencia similar para el Barrett, si recuerdan, ¿no? Factores de riesgo, otros factores de riesgo, que haya reflujo de la secreción pancreática hacia la vesícula, otro que haya pólipos. Acá en pólipos quiero detenerme, ¿ya? Cuando un pólipo es mayor a 10 milímetros, o sea, mayor a 1 centímetro en la vesícula, es un factor de riesgo para cáncer de vesícula biliar y debería operarse. Pero si es menor de 10 milímetros, no debería operarse, ¿ya? Entonces, un pólipo mayor a 10 milímetros sí es un factor de riesgo para cáncer. Y si un pólipo, independientemente del tamaño, se asocia a cálculos, también es un factor de riesgo para cáncer y debería operarse, ¿ya? Y los que más malignizan son los que son únicos y que producen síntomas, ¿ya? Así que si tú tienes un pólipo, independientemente del tamaño, y te produce síntomas, también debería operarse, ¿ya? Otros factores de riesgo para cáncer: infección crónica tifoidea, de tifoidea. Se ha propuesto y en algunos estudios se ha demostrado que es un factor de riesgo para que degenere en cáncer de vesícula biliar porque lleva una inflamación crónica, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando alguien ha hecho tifoidea, el organismo puede quedar como depósito ahí a nivel de la vesícula biliar y colonizar. Muy bien. Otro tema que quise mencionar acá es acerca de las colestasis crónicas, que también lo van a ver en el bloque de gastroenterología y que vienen a ser dos, ¿no? La cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria, ¿no? Como son colestasis, van a tener esos 3 síntomas que hemos mencionado, ¿no? Acolia o hipoacolia, ictericia, ¿y qué más? Y coluria, ¿verdad? Esos 3 síntomas. Y la diferencia entre una y otra puede ser epidemiológica. Acá tenemos, ¿ya? La cirrosis biliar primaria es más frecuente en mujeres, mientras que la colangitis esclerosante primaria más frecuente en hombres. Y la colangitis biliar primaria se asocia generalmente a cuadros autoinmunes. El más frecuente es el Sjögren, ¿verdad? Que es una enfermedad inmunológica. Y la colangitis esclerosante primaria, su asociación típica es a la colitis ulcerosa, ¿ya? A la colitis ulcerosa. La clínica principal en la cirrosis biliar primaria, como se deposita, no hay una buena circulación enterohepática, la bilirrubina aumenta, el aumento de bilirrubina también produce prurito, ¿verdad? Y en la colangitis esclerosante primaria es asintomática, pero para esto, para el diagnosticar este tipo de patología se pide marcadores, ¿verdad? Marcadores inmunológicos. En la cirrosis biliar primaria el que va a ser positivo es el AMA, que es el antimitocondrial, y en la colangitis esclerosante primaria el P-ANCA, ¿verdad? Y lo que deben ver también es en cuanto a la patología. La cirrosis biliar primaria, cuando uno la ve en su patología, va a haber una estenosis de la vía biliar básicamente intrahepática, mientras que en la colangitis esclerosante primaria, una estenosis tanto intra como extrahepática, ¿no? La prueba diagnóstica de elección siempre para vía biliar o es CEPRE o es colangioresonancia, ¿ya? CEPRE o colangioresonancia. Bueno, abajo en esta bibliografía que la saqué, hablan de una forma de recordar, ¿no? Cirrosis biliar es a predominio intrahepático, el compromiso es intrahepático, y en la esclerosante es intra y extrahepática. Ya, este cuadro lo saqué de un libro del MIR, la guía MIR, ¿no? Que es una de las mejores guías que puede haber, ¿no? Con múltiples cuadros, muy esquematizados, para que recuerden muy bien. A ver, no es signo de colestasis. Ictericia, sí es, ¿no? Diarrea, coluria, hipoacolia, prurito. ¿Cuál marca?
¿Cuál marca? ¿Cuál marca? El prurito es... ¿sí? Es un signo colestásico. Sí, ¿verdad? Le hemos mencionado. Cuando ustedes observan que cuando llega un paciente con una bilirrubina muy alta, 12, 13, a veces hemos visto hasta pacientes que tienen 30, van a ver que siempre van a andar, que se rascan, y es por eso que también se indica clorfenamina, ¿no? Clorfenamina en estos pacientes, intentando evitar el prurito, ¿no? Pero no es muy efectivo. La clave es diarrea. Señalen lo correcto a la cirrosis biliar primaria. A ver, ¿qué dicen? Lo correcto. La cirrosis biliar primaria, y la otra era la colangitis esclerosante primaria. ¿A qué se asocia la cirrosis biliar primaria? Al Sjögren, ¿verdad? Y la colangitis esclerosante, colitis ulcerosa. Nunca se olviden, y en gastroenterología la van a mencionar, pero hasta el cansancio es. Acá es el que se asocia a este síndrome, ¿no? Que viene a ser el CREST, ¿ya? Que viene a ser una asociación de varias patologías inmunológicas, entre ellas la esclerodermia. Señale cuál de las siguientes manifestaciones no se relaciona con la positividad de los antígenos de superficie. ¿Qué clave marca? No se relaciona con la positividad. La clave es cirrosis biliar primaria. ¿Por qué intentan hacernos esta pregunta? Porque los marcadores, cuando uno tiene hepatitis crónica, puede llevar a una cirrosis, ¿no? Pero uno puede pensar que tiene una cirrosis y le pide marcadores y todo sale negativo. Entonces, ¿qué piensan? En una cirrosis biliaria. O es una colangitis esclerosante primaria, o es una cirrosis biliar primaria, ¿verdad? Por eso, no se asocia con la cirrosis biliar primaria. No es causa de hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Hemo, como dice, es la presencia de sangre o sangrado en la vía biliar, ¿ya? Y no es causa acá de hemofilia, ¿cuál creen? Fasciola, ascaris, coledocolitiasis, hepatoma, colangitis esclerosante primaria. Cuando hay colangitis, ¿puede haber hemofilia? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Si es que hay colangitis, si es que hay inflamación, y esa inflamación ya se hace severa, ¿sangra o no sangra? Puede haber, ¿no? ¿Cuál sería acá que no está muy relacionada con la vía biliar? ¿Cuál marca? ¿Ah? Hepatoma marca, ¿sí? Claro, hepatoma, pues. ¿Ya? La fasciola, hemos visto casos, en el hospital Revaliati el año pasado hemos operado incluso una paciente que sospechamos que tenía un cálculo en el colédoco, pero cuando entramos tenía un ascaris en el colédoco, ¿ya? Y obviamente si hay un ascaris lo obstruye y hace colangitis y puede haber también hemofilia. Y la fasciola, ustedes conocen que la fasciola tiene cierta predilección por la vía biliar, ¿verdad? En la hemofilia grave, el método de diagnóstico temprano más útil es para identificar sangrados pequeños, ya sea del tubo digestivo o de cualquier parte del organismo. ¿Qué usamos? ¿Se usará una colangiografía transparente hepática? ¿Una colangiografía nos servirá para diagnosticar hemofilia, para ver sangre? Si le ponemos contraste y le tomamos una placa. No. Ecografía. Ecografía no ve sangrados, pero sangrados abundantes, ¿no? Que el hígado haga un hematoma, se desgarre. Podría ser, ¿no? Pero ecografía no. Gammagrafía, arteriografía. La clave sería arteriografía. Igual ustedes van a ver TEP. En TEP, tromboembolismo pulmonar, ¿cuál es el gol estándar? La arteriografía, ¿verdad?
La fiebre, dolor en hipocondrio derecho, ictericia, es conocida como triada de Charcot y es característico de... La hemos visto. La fístula biliodigestiva más frecuente es... Ya la hemos visto también, es colecisto duodenal. Y la segunda más frecuente, colecisto colónica. Otra. Bueno, se ha repetido acá. Ya, esa de acá. En la colangitis supurativa aguda, ¿cuándo hablamos de penta de Reynolds? ¿Qué dicen? Ictericia y dolor, shock y depresión del sistema nervioso central. Sí, ¿verdad? Patología hepática. Dejamos de lado la vía biliar y nos vamos al hígado, ¿ya? El hígado actualmente, como sabemos, tiene 8 segmentos, ¿ya? 8 segmentos que lo hizo Cugnot y lo hizo en base a la división que tiene la vena porta y los conductos biliares, ¿verdad? Esto se divide en 8 segmentos y lo que tienen que recordar, diría yo, los segmentos en los que se encuentra la vesícula biliar, ¿no? Siempre lo han preguntado y la vesícula biliar se encuentra en esta zona, entre el segmento 4 y el segmento 5, ¿ya? Pero también deben recordar que la numeración es en este sentido, ¿no? O sea, viene así, en este sentido horaria, ¿verdad? Si es que la vemos por acá. 2, 3, 4, ¿ya? ¿Por qué no aparece el 1 acá? Porque el 1 es posterior, ¿ya? El 1 está pegado a la vena cava, atrás, ¿ya? Acá viene el 5, el 6, el 7 y el 8. Como ustedes pueden ver, tiene un sentido horario, ¿no? Un sentido horario, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el 1 es posterior, está en relación a la vena cava, ¿ya? La relación más importante de los segmentos, el 4 y 5 con la vesícula y el 1 con la vena cava. La segmentación hepática actual de la vesícula se encuentra entre los segmentos 4 y 5, ¿no? Eso ya lo saben. En relación al cáncer hepático, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? Entonces, acá vamos a hablar acerca ya del cáncer hepático, ¿no? Dice, el 70% son colangiocarcinomas, todos están asociados a cirrosis hepática, el 90% son hepatocarcinomas, solo el 50% son hepatocarcinomas, todas son correctas. ¿Qué dicen? Hay un tip para desarrollar preguntas así, ¿no? Cuando uno ve todo o ninguno, en medicina generalmente es falso, ¿no? Ese es un tip, ¿no? Y cuando ve solo, también es lo mismo, o ninguno, ¿no? O todo, ¿no? Pero bueno, no es para esta pregunta, pero recuerden eso, ¿no? ¿Cuál sería acá la clave? ¿Los colangiocarcinomas son frecuentes? ¿70% será? No, ¿no? Lo más frecuente es que haya hepatocarcinomas. ¿Y cuál es la frecuencia? Aproximadamente es el 90%. ¿Por qué? Porque recuerden que ¿cuál es el tumor más frecuente a nivel de hígado? Tumor más frecuente, así nada más. Es el metastásico, ¿ya? Tumor en hígado, lo primero que tienen que sospechar, ¿de dónde vino ese tumor? Viene de colon, viene de intestino delgado. ¿De dónde viene? Le descartan todo eso, o sea, no tiene cáncer en el colon, no tiene cáncer en el estómago. Entonces ahora pensamos de qué puede ser primario. ¿Y qué primario es? Puede ser un hepatocarcinoma, que es lo más frecuente, o qué puede ser un colangiocarcinoma, etcétera, ¿no? Pero ese es el algoritmo diagnóstico, ¿eh? Lo primero que hay que pensar es que es metastásico. Entonces, en este contexto vamos a hablar acerca de los abscesos hepáticos y tenemos dos grupos de abscesos hepáticos, ¿no? Los piógenos y los amebianos. Los piógenos, como dice ahí, puede ser secundario a una colangitis que hubo ahí, ascendió hacia el hígado, infectó y se formó un absceso. El absceso amebiano, como dice ahí su nombre, la etiología es una ameba, y ahora la pregunta es cómo llegó esa ameba o esa infección hacia el hígado, ¿verdad? ¿Cómo llegó? ¿Ya? Vamos a verlo por qué. A ver. Y vamos a hablar acerca del absceso amebiano. Amebiano quiere decir que hay una ameba que la causa y ahora hay que saber cómo llegó a esa ameba, ¿no? ¿Y cuál es la causa? La entamoeba
histolítica, ¿ya? Acuérdate eso, les pueden preguntar cuál es la causa más frecuente del absceso amebiano. Es la entamoeba histolítica, no se confundan, ¿ya? Entonces, bueno, los síntomas son el síntoma de una masa, puede haber fiebre, puede haber ictericia, etc. Pero lo que quiero que entiendan es cómo llegó esa ameba ahí, ¿no? Cómo llegó al hígado, ¿ya? La entamoeba histolítica puede ser, en el 10% de la población está presente, ¿ya? De repente alguien de nosotros tuvo contacto con la ameba y no hizo ningún síntoma. El 90% no hace ningún síntoma. Y los que se manifiesta por una disentería. ¿Ya qué quiere decir una disentería? Una diarrea de tipo mucosa, con presencia de sangre, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo llegó esa ameba? Entonces, ¿alguien sabe? Y eso se hace por la circulación, por el tipo de drenaje venoso que tiene el colon, ¿verdad? Porque la ameba da colitis. Si da colitis, digamos, ¿qué vena sería la que drenaría al colon? ¿Recuerdan? Son las mesentéricas, ya sea la superior o la inferior. ¿Y a dónde drena? A la vena porta, ¿verdad? Drenan a la vena porta. Y la vena porta va al hígado. Y si llega al hígado, ya está. Entonces ahí llega así es la forma como llega a infectar al hígado y puede ser un absceso amebiano, ¿ya? Y ahora, la siguiente pregunta: ¿dónde sería más frecuente, derecho o izquierdo? La porta, ¿de qué lado es más gruesa que la otra? La derecha, siempre es la derecha, ¿ya? La porta derecha es un poco más gruesa, la arteria hepática derecha es un poco más gruesa, el conducto hepático derecho es un poco más grueso. Entonces, cuando drene el colon, lo más frecuente es que la ameba llegue al lado derecho, ¿ya? La fisiopatología ya la hemos mencionado, ¿ya? Cómo llega hacia la zona del hígado. Los síntomas, si es que es una infección, puede haber fiebre, dolor en hipocondrio derecho, puede haber ictericia, y en algunos casos, es que se complica y se rompe el quiste, puede haber peritonitis, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el tratamiento de un absceso hepático amebiano? Uno escucha absceso y dice, no, absceso tiene que drenarse, de cualquier forma. Pero el absceso amebiano, ¿cuál es el tratamiento? Es tratamiento médico, se le da antibiótico. Y el tratamiento de elección es metronidazol. Como dice ahí, se le da metronidazol 750 miligramos, vía oral, TID, significa 3 veces al día, ¿verdad? Por 10 días. ¿Ya? Ese es el tratamiento de elección de un absceso amebiano. Hay otros medicamentos que se pueden dar en caso de alergia, ¿ya? Secnidazol, tinidazol, cloroquina, paromomicina, ¿ya? Pero lo que deben recordar es el metronidazol y la dosis. ¿Y cuántos días también? ¿Ya? ¿Y cuántos días? Porque les pueden preguntar. Entonces el tratamiento es un tratamiento médico. Ahora vamos a ver el otro tipo de absceso, que es el absceso hepático piógeno, ¿no? ¿Ya? Que es absceso hepático bacteriano. Ahora la pregunta es cómo llegó esa infección al hígado, ¿no? ¿Por qué vía será? ¿Llegó también a través de la vena porta, será? ¿Ustedes creen? Puede llegar a través de la vena porta, ¿no? Pero lo más frecuente, ¿cuál es? La colangitis. La colangitis asciende, inflama también los conductos biliares intrahepáticos, no mejora con el antibiótico y hace abscesos, ¿ya? Es por eso que dice acá, la forma más frecuente de absceso hepático es por diseminación del tracto biliar, por colangitis previas o por colangitis en curso, ¿no? La segunda es a través de la vena porta o sistémica. Otros son criptogénicos o son poco conocidos. Otros son por vía hematógena. Otros por extensión directa. La vesícula hace una colecistitis aguda, no se trata, hace un absceso perivesicular, compromete al hígado, un absceso hepático, ¿no? Puede ser por extensión directa. Traumática también, o otras menos conocidas, ya como la infección, por ejemplo, de un tumor quístico de hígado, ¿no? Pero lo más frecuente es la vía biliar y a través de la vena porta. El absceso hepático piógeno, en la mayoría de los casos, si les pueden preguntar, igual que el anterior, es en el lóbulo hepático derecho, ¿ya? Lóbulo hepático derecho. En el 12% está en el lóbulo hepático izquierdo y en un grupo de 23% en ambos lóbulos, ¿no?
pero ya les expliqué por qué es más frecuente en el lado derecho, ¿no? Y creo que nunca se van a olvidar. Entonces ahora hay que explicar ¿y cuál es el germen más encontrado ahí en un absceso hepático piógeno si viene de la vía biliar y tiene que haber enterobacterias? Y la enterobacteria más conocida y que más infecta viene a ser la E. coli, ¿verdad? Aunque también puede haber Klebsiella, menos frecuentes, Pseudomonas, Proteus y otras como Enterococcus, bacteroides, etcétera, ¿no? Pero lo más frecuente es la Escherichia coli, que llega por vía ascendente hacia el hígado y hacia el absceso. Vamos a hacer una diferencia, una comparación entre el absceso hepático amebiano y el absceso hepático piógeno. Bueno, en cuanto a la edad y al género, no nos puede ayudar mucho. En cuanto a la raza, los de origen hispánico o los latinoamericanos tienen más frecuentemente amebiano. ¿Por qué? Por las condiciones higiénicas de la población. Dolor en cuadrante superior derecho, en ambos, ¿no? Fiebre, en ambos. Escalofrío, puede haber en ambos, pero es menos frecuente en el amebiano. Para el amebiano lo que se hace serología para entamoeba histolítica, que puede salir positivo en el 98-100%. Obviamente en el piógeno no va a haber el número de abscesos. En el amebiano es solitario en el 80% de los casos, como dice ahí, ¿no? ¿Por qué? Por la vía de diseminación también. En el piógeno generalmente son múltiples. ¿Ya? ¿Por qué? La colangitis ascendió, comprometió un segmento amplio de la vía biliar y hizo un absceso, pues, ¿no? Y incluso ustedes cuando vemos pacientes en el hospital nosotros, cuando vemos abscesos hepáticos y son piógenos, generalmente los vemos como múltiples. Tomografía, múltiples abscesos. ¿El tratamiento cuál sería? Quirúrgico, tampoco es tratamiento médico inicial. ¿Ya? Los hemocultivos, obviamente en el piógeno tendrá que salir positivo, ¿no? En el amebiano poco frecuente, y la mortalidad es más en el piógeno porque muchas veces el piógeno tiende a ser más agresivo y hay ocasiones en que no responde al tratamiento antibiótico. En cambio el amebiano casi siempre responde con metronidazol, ¿ya? Casi siempre. Muy pocas veces llega a cirugía. En un paciente adulto el tratamiento de elección para el absceso hepático amebiano es... ¿Qué dicen? Metronidazol, 250 miligramos 3 veces al día por 10 días, ¿sí? La dosis es 750, ¿no? Bueno, acá se metió una pregunta de otro tema. Dice, la causa más frecuente de metástasis hepática después de cáncer de mama y próstata. ¿Qué dicen? Tiene que ser del tubo digestivo, ¿no? Porque es la que drena más a través de la porta y llega al hígado, ¿no? Tiroides no, renal no, retina no, piel no. Sería intestino, ¿no? Vamos a hablar de otro tema que viene a ser la cirrosis, ¿no? La cirrosis también la van a ver en gastroenterología, pero queremos ver básicamente el manejo quirúrgico que hay en esta zona. Y lo que deben recordar, la cirrosis, el estadiaje que se hace es en base a un score, ¿verdad? Que se llama el Chill-Pagh, ¿no? Y los criterios, ya les han preguntado, viene a ser la bilirrubina, de acuerdo al grado de bilirrubina, la encefalopatía, la albúmina, la protrombina o INR y la ascitis, ¿no? Incluso acá hay una memotecnia, ¿no? Que ya la deben saber, ¿no? Que es la batea, ¿no? B de bilirrubina, A de albúmina, T de tiempo de protrombina, E de encefalopatía y A de ascitis, ¿no? Entonces, en base a esos criterios calculamos y estadiamos al paciente. Está en un estadio A, en un estadio B, en un estadio C, de acuerdo al puntaje. ¿Ya? Un Child A, Child B, Child C. Eso es para ver el grado de descompensación de cirrosis. ¿Ya? Actualmente se está usando este sistema, que es el sistema MELT. ¿Ya? Es un sistema en base a un logaritmo matemático que, utilizando estos tres factores, INR, bilirrubina y creatinina sérica, nos permiten también ver de manera similar al Chill-Pagh el grado de descompensación en paciente cirrótico.
¿ya? Y esto se está usando actualmente, ¿para qué? Para priorizar qué paciente es el primero que debe ir a un trasplante hepático. Les pueden preguntar esto, ¿ya? El sistema MELT, INR, bilirrubina y creatinina sérica, nos hace una lista de espera de los pacientes que requieren trasplante, y aquellos que tengan un score de MELT mayor a 16, mayor a 20, son los primeros que deben recibir trasplante, ¿ya? Otro punto de la cirrosis es la hipertensión portal. Lo que deben recordar, lo normal es de 2 a 6 la presión de la vena porta. Ya se habla de una hipertensión cuando está entre 6 y 10, ya es una hipertensión portal. Cuando está mayor a 10 la presión de la vena porta, ya el paciente va a tener varices, va a desarrollar varices, ¿ya? Y va a sangrar ¿cuándo? Cuando está mayor a 12. ¿Ya? Entonces, esa es la secuencia fisiopatológica de una hipertensión portal. Paciente cirrótico hace hipertensión portal, hay que ver el gradiente de la vena porta, y si es que es mayor a 6, ya estamos hablando de una hipertensión portal, ¿no? Y mayor a 12 puede sangrar, mayor a 12 puede sangrar, y entonces hay que ver cuál es el tratamiento del sangrado de las varices por cirrosis, ¿no? ¿Recuerdan cuál es el tratamiento? La vez pasada hemos mencionado brevemente. Lo primero que se hace es un tratamiento médico con vasoconstrictores, ¿no? Tipo octreotide o telipresina, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Si es que para con esto, o al mismo tiempo, se hace una endoscopía. Se le da su tratamiento con octreotide, que es subcutáneo, o telcipresina, que es endovenoso. Se le hace una endoscopía, ubicamos el vaso y hacemos una ligadura del vaso, o le aplicamos una sustancia esclerosante alrededor de esto, esclerosa el vaso y para el sangrado, ¿ya? Pero ¿qué pasa si la hemorragia no para con esto? No para con octreotide, no para con endoscopía. ¿Qué hacemos? Se intenta otra endoscopía por segunda vez, ¿ya? Se intenta otra endoscopía. Si es que no para con otra endoscopía, ¿qué se hace? Un taponamiento con sonda, la sonda de Sengstacker, ¿no? Si es que ya no paró con vasoconstrictores, no paró con endoscopía, no paró con la sonda, lo que se hace es un DIPS, ¿no? Que ya es un procedimiento de radiología intervencionista. Los DIPS vienen a ser que se coloca un catéter a través de la vena yugular, se llega hacia el hígado y se coloca una prótesis que comunique la porta con la cava y permita disminuir la presión portal. Y con eso disminuir el sangrado, ¿ya? Otra vez, para que tengan el algoritmo, vasoconstrictores siempre, octreotide, telcipresina, más ligadura o escleroterapia, ¿verdad? Si no para, taponamiento con sonda. Si no para con la sonda, DIPS, ¿ya? Eso es la sonda de Sengstacken-Blackmore, ¿ya? Es similar a una sonda Foley. Observen, se le introdujo al paciente con una sonda nasogástrica normal, llegó hacia el estómago y se le infla. Y observen que tiene como la sonda Foley, un globo de seguridad, ¿verdad? Acá está el globo de seguridad, ¿ya? Entonces se infla, como puede ser con un tensiómetro, ¿ya? Y observemos que el balón de seguridad, el balón intragástrico y un balón esofágico, que sería la que comprime acá a la varices y frena el sangrado, ¿ya? Pero ¿esto se usará de manera definitiva? No, y tienen que recordar que es temporal. 24 horas es lo adecuado, es lo indicado. Y como dice ahí, sirve como un puente para que después de sacar esta sonda a las 24 horas, entre el gastroenterólogo, intente ubicar el vaso, intente hacer una ligadura en banda o una escleroterapia, ¿ya? Pero lo que sí es muy eficaz, pero al hacer presión sobre la pared esofágica puede llevar a necrosis de la pared y puede perforarse. Eso es en cuanto a varices esofágicas, ¿ya? Pasamos a otra complicación de la cirrosis que viene a ser la ascitis, ¿no? Y es muy frecuente que la ascitis se asocie a peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? ¿Ya? Hay peritonitis primarias
como la espontánea, hay peritonitis secundarias que son como resultado a una complicación intestinal, por ejemplo, una apendicitis, una diverticulitis, etcétera, una colecistitis complicada, puede dar peritonitis secundaria, ¿ya? Pero la primaria, ¿por qué se da en un paciente cirrótico? ¿Alguien alguna vez se ha preguntado? Vamos a verlo por qué. Observen acá. Entonces tenemos un paciente que tiene ascitis, ¿ya? Para identificar la ascitis clínicamente se necesita 1,5 litros de ascitis, ¿ya? Pero la ecografía nos identifica desde 100 mililitros de ascitis, ¿no? Ya nos puede dar luz la ecografía acá. Entonces nosotros vemos si es un primer episodio de ascitis, ¿qué es lo que hacemos? Hay que ver de qué etiología es la ascitis, ¿verdad? ¿Qué le hacemos? Una paracentesis. Y en la paracentesis, como un estudio de líquido pleural, los mismos parámetros, nos van a dar bioquímico, nos van a dar citológico, podemos hacer PAP, ¿ya? Podemos hacer BK también. Entonces lo que hay que ver es los parámetros. A ver, vemos células polimorfonucleares. Si es mayor a 250 polimorfonucleares en el líquido, nos orienta hacia una peritonitis bacteriana espontánea. Vemos las proteínas, si las proteínas son muy altas, lo que nos orienta es a un síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Un Budd-Chiari, un tipo de cirrosis que es el Budd-Chiari. Y también hay que ver qué pasa si es que nosotros hacemos la paracentesis y tenemos un líquido hemorrágico. Lo primero que hay que sospechar es que sea una neoplasia, ¿ya? La neoplasia a veces produce líquido ascítico sanguinolento. Otro parámetro también que deben hacer y no deben olvidar es que hay que ver el gradiente de las albúminas, ¿ya? Esto es muy importante. Y cuando ustedes lean una paracentesis, lo primero que les van a decir, ¿y el gradiente de albúminas cómo está? ¿Qué quiere decir? Se resta la albúmina del plasma menos la albúmina de la ascitis, y si esta diferencia es mayor a 1.1, como dice acá, nos habla de que hay una hipertensión portal, ¿ya? Alguna hipertensión portal. Y también hay que ver las proteínas totales. Si estas proteínas están muy bajas, ya se ha demostrado es un factor de riesgo para que haya una peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? Entonces, el diagnóstico diferencial principal sería ¿es una espontánea o es una secundaria esta peritonitis que tiene nuestro paciente? Y para eso observamos los polimorfos, y hay que ver la cifra de polimorfos. Espontánea, mayor a 250, en la secundaria generalmente son mayores a 100.000 por mililitro, son muy altas, ¿ya? Otro, el cultivo en la espontánea, que es generalmente monomicrobiana, y el germen más frecuente es la Escherichia coli, ¿ya? Escherichia coli. Mientras que en la secundaria generalmente son polimicrobianos. Otro, hay que ver también las proteínas en el líquido ascítico, en la espontánea están muy disminuido, ¿ya? Mientras que en la secundaria las proteínas están muy elevadas, las proteínas totales, ¿ya? Así diferenciamos a través de la paracentesis una espontánea de una secundaria en el contexto del estudio de un paciente con ascitis. Ya, entonces vemos acá, si es que tiene ascitis nuestro paciente, ¿qué hacemos? ¿Lo drenamos, no lo drenamos, le damos diuréticos y le hacemos dieta? ¿De qué depende? Si es que es una ascitis a tensión, hay que hacerle una evacuación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le va a ocasionar un síndrome compartimental abdominal. Mucha ascitis, el paciente se degenera por un síndrome compartimental, lo que hay que hacer es drenarlo. Eso significa una paracentesis evacuadora y, como dice ahí, se da albúmina. La pregunta interesante sería, ¿cuándo se da albúmina? ¿Y cómo se da? ¿En qué casos? Se da albúmina cuando se drena más de 5 litros, no se da antes, ¿ya? Si tenemos un paciente con ascitis y le drenamos 6 litros, hay que darle su albúmina endovenosa, ¿ya? Si es que es una ascitis leve a moderada, hay que darle espironolactona, ¿verdad? Que es el diurético de elección en pacientes cirróticos, y hay que restringirle la dieta. Si es que no mejora, se le agrega furosemida. Y en caso de pacientes que tienen una ascitis refractaria,
lo que se hace son paracentesis evacuadoras periódicas, seriadas, y albúmina cuando la requiera, cuando se drenan más de 5 litros de ascitis. Peritonitis bacteriana espontánea, para mencionarlas, el diagnóstico, ya lo hemos mencionado, y cuál sería el tratamiento de una peritonitis bacteriana espontánea. El tratamiento de elección viene a ser una cefalosporina de tercera generación tipo ceftriaxona. ¿Ya? Ceftriaxona por 7 a 10 días es el tratamiento de elección. Curamos a nuestros pacientes de la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se debería dar una profilaxis secundaria, ¿verdad? Y eso lo hacemos con una quinolona, con norfloxacino. La dosis de norfloxacino es 400 miligramos cada día, ¿ya? Pero hacemos únicamente una profilaxis secundaria, ¿está indicado eso? O puede hacer una profilaxis primaria. Un paciente que tiene ascitis pero que no tiene peritonitis, ¿le damos o no le damos profilaxis? La respuesta es ¿en qué contexto? La pregunta, perdón, es ¿en qué contexto? En el contexto que un paciente tenga, por ejemplo, una hemorragia digestiva activa, ¿ya? Y tiene ascitis, lo más frecuente es que en la hospitalización vaya a ser una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, antes de que haga, le damos su tratamiento. Le damos norfloxacino, 400 miligramos al día, por 7 días, o mientras esté hospitalizado, y le evitamos una peritonitis. ¿Ya? Nunca la olviden así. La encefalopatía, bueno, también lo van a ver en gastroenterología, pero es por acumulación de sustancias nitrogenadas, el NH3, y los desencadenantes son la hemorragia digestiva, que es el más frecuente. Paciente que llega con hemorragia digestiva alta, progresa su hemorragia, van a ver que va a ser encefalopatía. Estreñimiento, también se ha asociado. La dieta hiperproteica, ¿por qué? Porque las proteínas nos dan, ¿verdad?, radicales nitrogenados. Los psicofármacos tipo benzodiazepinas y AINES, la insuficiencia renal, los diuréticos también, y cuando se asocia a infecciones en pacientes cirróticos pueden llegar encefalopáticos. A ver, una pregunta. La hipertensión portal suele presentarse con, creo que está fácil esa pregunta, ¿verdad? Ascitis y varices esofágicas, ¿no? Todo es por hipertensión, ¿ya? ¿Alguna pregunta acerca de cirrosis? Es un tema que lo van a llevar en gastroenterología también, ¿ya? Pero tengan claro el manejo de la hemorragia digestiva alta, de la ascitis y de la peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya?